Saludos, jóvenes. Eh, Vamos a presentarles el siguiente video, ¿verdad? Aquí está uno de los casos correspondiente a la clase práctica número 2 que tuvimos de modelos de carga a distancia y muda. En este caso, en clase se solucionó lo que es el caso de Soteiro, ¿verdad? Que es el restaurante de comida griega. Luego tienen el caso de SLP Craft. Es un caso muy parecido, en el cual ustedes tienen que desarrollar un análisis acorde a muda, de acuerdo a la afluencia de personas que se mueven entre cada punto, entre cada uno de los departamentos. En este caso, ustedes van a definirlo de acuerdo a la mayor cantidad de personas. Si más personas tengan relación los diferentes departamentos, eso quiere decir de que el nivel de importancia es el más alto, ¿verdad? Luego está el caso 3, que es un caso normal de carga a distancia, que es parecido al ejemplo que nosotros desarrollamos en clase, nada más que con ciertas limitantes. Y luego está el caso 4. En el caso 4 incorporamos algo de costo. Entonces, en este video, pues les voy a presentar el caso 4. Bueno, los centros de trabajos de la A a la L están ubicados provisionalmente como se muestra a continuación. Tienen los embarques de cargas en el flujograma. Aquí tenemos el flujograma de carga. Tenemos el flujo que existe desde los departamentos A, C y E hacia los departamentos D, E, H y J. Entonces, teniendo en cuenta esos movimientos, aquí tenemos la distribución física provisional. Entonces, en este caso, vamos a suponer que el costo por cada carga transportada es de $1. ¿Ya? Transporte por unidad de distancia. Ya es un dólar por carga de distancia. Y para esto tenemos que buscar una buena distribución física. Ahora, el punto B es suponer que el costo, ¿verdad?, por unidad de distancia es de $4 por cada carga desde el centro de trabajo E y $1 por cada carga desde A a C. En este caso, vamos a definir otra distribución de carga física. Cabe señalar de que en el primero todos los costos son de $1. En el segundo ya hay una diferenciación de costos. Ya, por trasladar a la carga E, perdón, a la carga E, quiere decir esto, todos los traslados de la carga E valen $4 por cada carga. ¿Y verdad? Y $1 de la carga A a la C. O sea, estas dos valen $1 y la E vale 4. Ok. Entonces, en este caso, vamos a crear un Excel. Ok, en este Excel nosotros vamos a trabajar a continuación. ¿Y qué es lo primero que vamos a definir? Vamos a definir cada una de las áreas. Entonces, permítanme. Vamos a compartir los flujos entre departamentos y lógicamente vamos a definir, ¿verdad?, cuadro de movimiento. Ok, estamos ahí, jóvenes. Entonces, en este caso tenemos el ejercicio, tenemos los flujos entre departamentos y tenemos la clasificación actual entre departamentos. En este caso, vamos a definir, ok, todos los flujos que existen entre los departamentos.
caso vamos a definir carga a distancia entre departamentos, vamos a definir el recorrido y vamos a hacerlo acá. Ok. Entonces, primero vamos a empezar, vamos a buscar la fórmula, vamos a buscarlo aquí, perdón. Vamos a buscar algo que sea como autoforma. Ok, en este caso, vamos a empezar con el primer flujo. Dice que el flujo de la carga A la D, quería decir este. Entonces, este flujo de lo vamos a dejar en naranja. Vamos a darle un poco más de forma, un poco más de grosor. Ahí. Entonces, vamos a mover desde la A a la D. ¿Ya? Entonces, recorrido desde A a D. En este caso dice que tenemos una carga de ¿cuánto? De 300 unidades. Eso es muy importante porque hay que notar el foco factor de análisis, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a contar los componentes. Entonces de A a B tenemos 1, 2, 3. La distancia sería 3. ¿Ya? Tomando esta partitura. O sea, recordemos lo que vimos en clase y tenemos que ver las dimensiones del movimiento. Ya espacios de separación que existen en cada uno de ellos. Recuerden, aquí no vamos a considerar por dónde está la entrada o por dónde está la secuencia de datos. Esta es una visión sistemática de posición entre cada uno de los elementos, como que tenemos una matriz o como que tenemos un cuadro o un cubo de Rubik en el cual vamos a ir moviendo los cubos de un lugar a otro. ¿Ya? En este caso lo vamos a hacer por unidad de movimiento. Entonces, en este caso, para moverme a B, un espacio, para moverme a C, 2 espacios, para moverme a D, 3 espacios. Entonces, mi carga a distancia vendría siendo 900. ¿Verdad? Ahora vamos de A a dónde? A G, que es el siguiente factor de movimiento. En este caso tenemos 600. Entonces, G, ¿dónde está? Acá. Este punto es muy importante. ¿Ya? Y lo vamos a ver en este aspecto. Lógicamente, aquí es donde juega un papel muy importante el concepto de cercanía. Entonces, en este caso, por ejemplo, de A a B me muevo un espacio. ¿Ya? De B a G tengo un espacio. ¿Ya vieron el punto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy definiendo cercanía o lo pueden ver desde los otro aspecto. De A a F tengo un espacio y de F a G tenemos otro espacio. Entonces, ¿cómo vamos a dejar el aspecto de cercanía? El aspecto de cercanía lo vamos a dejar en diagonal con respecto a la parte adicional al cubo. Vamos a ver algo. Vamos a ver si no me deja seleccionar. Entonces vamos a poner una. En este caso, aquí señalé. Entonces, este es el factor de cercanía. En este caso, A, todos los que están alrededor de A van a tener un factor de cercanía 1. ¿Ya? Y de ahí los demás los vamos a ir relacionando en paralelo. Van a haber casos especiales que vamos a observar, pero eso va en dependencia de cómo vamos a cómo vamos a analizar el factor de cercanía. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, no sé,
factor especial, ya sea, por ejemplo, en el caso de L o en el caso de J, si llegamos a tener este caso que son algo especial. Ok, volvamos al punto. Entonces, el factor de cercanía, ahorita para no confundirlo, lo vamos a dejar con respecto al punto que estamos marcando el recorrido, que en este caso es A. Entonces, lo que son B, F y E van a tener un factor de cercanía de 1. ¿Ya? Ok, volvemos al punto. Vamos a quitar esto y tenemos 3. Ahora vamos a mover de A a G. ¿Y dónde está G? Acá. En este caso, volvemos a 9 a F, que es un factor de cercanía, y de F a G tenemos dos espacios. Está bien. Ahora el siguiente, de A a H no tenemos movimiento, de A a I no hay movimiento, pero de A a J sí hay movimiento. Entonces vamos a ver aquí. Y nos vamos a mover hasta J. ¿Ya? Entonces, miren este aspecto. Aquí vamos a obedecer el factor de cercanía. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque aquí nos movemos directamente de J a F. Y F es el que tiene el factor de cercanía con respecto a A. Entonces, ¿cuántos salieron los espacios? 1, 2. Entonces, de a F. A J, perdón. Espacio y tenemos aquí que la carga es de 2. Ya, el siguiente viene siendo C. Y tenemos los flujos de C a dónde? A B, ¿verdad? Después tenemos de C a G. Y después tenemos los movimientos de C a dónde? A H. Y de C con respecto a dónde? A J. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos las cargas de C a D son 600. De C a G son 300. De C a H son 200. Y de C a J son 400. ¿Vieron? Entonces vamos a ver. Ahora vamos a buscar y le vamos a dar otro formato. Le vamos a dar el ok. C. DC A. Miren desea de cuánto tenemos. 1. Ahora DC a dónde? A G. Miren, solo 1 también. ¿Ya vieron qué interesante? Y desea H, solo 1 también. ¿Ya vieron? Porque miren, es más, C, H y G forman el factor de cercanía de él. ¿Ya vieron? Ellos forman el factor de cercanía.
Entonces aquí tenemos uno. Y por último tenemos, a mí me falta J, perdón. J, que es el que está acá. J está acá. Entonces, en este caso, J, vamos a analizar bien este caso de J. ¿Cuánto creerían que sería el valor de J? Yo sé que les estoy hablando como que estuvieran aquí presentes, pero es algo que se deben preguntar ahorita viendo el video. ¿Cuánto es el valor que debería ser J? Ok, juguemos con el factor de cercanía. En este caso, C, a diferencia de A, tiene cuántos de cercanos. C, H, G, F y B. En este caso, C pasa a F porque nosotros tenemos que buscar la manera más rápida de llegar al departamento. Por eso es de que, por ejemplo, cuando yo vengo y hago este análisis, por ejemplo, en este punto yo tengo A, entonces en este caso el factor de cercanía puede moverse en todo el radio continuo al área, sea donde sea la entrada. En este caso yo, como ente regulador de la distribución de plantas, yo tengo que ver la manera más óptima para ingresar. Por ejemplo, si yo tengo un área de trabajo en este diagonal y obvio yo necesito venir y tengo bastante contacto con el área del centro, entonces yo tengo que jugármela para que éste tenga un acceso lo más directo posible al área A. Por eso es que el factor de cercanía, cuando hablamos de las diagonales, es de 1. Ya, porque a nivel estructural yo puedo venir y jugármela para darle un acceso lo más directo posible. Ahora, ojo, si las áreas continuas al proceso que son necesarias estar junto al proceso para disminuir carga o distancia en ese sentido, no son tan pronunciadas la una con la otra. Por ejemplo, yo solo tengo una, unas cuantas áreas, yo puedo comprometer, por decir algo, esta. Pero al tener más con respecto a un punto, yo tengo que jugármela también. Ahora, el concepto carga-distancia está muy relacionado al concepto de planeación sistemática de la distribución de planta, que es el modelo de Moodle. ¿Por qué? Porque este es un análisis cualitativo del nivel de importancia que se tenga, atribuyendo a un modelo de carga-distancia o dando un valor de injerencia. Ya, entonces eso es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Ya? Eh, bueno, hasta aquí queda esa explicación, ¿verdad? Creo que perdón, que haya quedado claro esa explicación. Entonces, en este sentido, yo me voy de C a F, espacio, aquí tengo dos. Y ahora vamos con E. De a J y de E a D es la cosa. Y de E a J. En este caso, yo tengo una carga de 100 y otra carga de caso, ok. Aquí está E. De E a D, ¿cuánto tengo que moverme? Ah, ok. Vamos a usar el factor de cercanía. E a D, 1, 2, 3. Nuevo 3. ¿Ya? Ahora, de a J, aquí, factor de cercanía 1. En este caso, tenemos una suma de, ok, 5.200 unidades de carga distancia. ¿Ya?
Entonces, en ese aspecto ya nos hemos involucrado bastante, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se llama? Somos consecuentes, ¿verdad? De la cercanía que existe entre cada uno de ellos. Entonces, miremos los incisos, ¿verdad? Dice que le vamos a agregar un valor de factor costo por cada unidad de carga a distancia, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a ponerle costo, o sería aquí costo por cada, miren, uso en este caso, sería, según el inciso 1, todos valen 1. En este caso, vamos a ponerle por movimiento tenemos una suma de 5.200 igual que el costo. ¿Ya? Vamos a ponerle un valor de moneda. Listo, jóvenes. Entonces ahí tenemos. Pero ¿qué pasa? Ese es el inciso 1, ¿verdad? Entonces yo puedo jugarme, ¿verdad? Aquí yo puedo jugar con todos los movimientos. Ojo, ¿saben qué me faltó? Los movimientos de AD. En este caso vamos a dejar en verde. Y vamos a dejar de bajo. Entonces vamos a ver y vamos a crear la estructura aquí nomás. Dice que son 1, 2, 3, 4. Ok, vamos a hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos a dejarlo aquí. 1, 2, 3, 4. Y aquí sería 1, 2, 3. Vamos a hacer un cuadro. En este caso, nosotros tenemos que respetar, para la distribución de plantas, tenemos que respetar las dimensiones del plano donde estamos trabajando. En este caso es un plano sencillo, que es un rectángulo, ¿verdad? De, por ejemplo, de 4 departamentos de largo y 3 de ancho. ¿Ya? En este caso yo tengo que aprender a ubicar mi carga. Ahora, en el inciso A, los costos son de $1. En el inciso B, para el departamento E, todos los movimientos del departamento E andan en $4. ¿Ya? Entonces, lógicamente, este se me encarece, me encarece el costo de movimiento. ¿Ya? Porque si ustedes vieron con el inciso anterior, mi valor de carga a distancia es igual a mi costo, porque lógicamente el costo por mover una carga por una unidad de distancia anda en $1, pero ahora esa unidad tiene un valor de 4 para el departamento, entonces es sumamente muy caro.
Entonces, yo la distribución de planta, yo la voy a enfatizar en que E y D tengan, por ejemplo, los movimientos en D, en el departamento E, perdón, sean de 1. Es más, voy a tratar, miren, no todos los departamentos se están utilizando. Por ejemplo, ¿cuáles son los departamentos que no son claves? Por ejemplo, K, L, I, F y B. Esos departamentos para nada se están tocando. Entonces yo puedo ponerlos como puntos ciegos. Entonces tengo que ser objetivo en esa parte. ¿Ya? Entonces, lógicamente, yo voy a empezar con los movimientos de A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tratar de poner A, ¿verdad? En una posición que sea parejo con respecto a, a todos los puntos. A ver, quiero ver los puntos que son claves. O, o. Aquí podemos hacer dos distribuciones de plantas diferentes. Como yo les decía, creo que sí el valor de 4 juega un papel muy importante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, los valores de E, ¿cómo se llama? Son algo pequeños con respecto a los de A. Pero empecemos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles son los departamentos con los que yo me muevo mejor? Okay. Tengo A con respecto a D, G y J. ¿Ya? Ese es un aspecto muy importante. ¿Ya? Entonces, lógicamente, yo tengo que dejar la cercanía con respecto a los puntos más bajos, más altos de A. En este caso, ¿cuáles son los valores más altos? D y G. Lógicamente, ustedes van a hacer un enfoque de prueba de error. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner los departamentos que no hago para nada. F sería B, vamos a ponerlo mayor. F, D, I, K, L, creo que eso sería. Y ahí todos los departamentos tienen movimiento. Entonces vamos a poner A, ¿verdad? Que es el factor con. Y voy a probar, voy a ponerlo con respecto a B, perdón, con respecto a B. En el lugar de B, que estaba aquí, ahora voy a mover D, que vale 300. Lo voy a poner aquí. D. O en este caso vamos a hacer lo siguiente para que no se nos olviden los nombres. Vamos a poner A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, OK. Entonces, en este caso pusimos A, ¿verdad? Y pusimos. Entonces, para ir calculando, yo les recomiendo ir colocando los valores ya de manera mi modelo procesal. Entonces, tengo de a D y de a G. Bueno, primero de A a D. Entonces, mi carga de distancia siempre es 3. Una multiplicación de. Entonces, mi costo siempre es 1.
Entonces, ¿cuánto es mi movimiento? 1. ¿Ya? Ahora tengo 300. Perfecto. Ahora, ¿cuál es mi movimiento? De A a G. Entonces, ¿verdad? ¿Dónde lo coloco? Lo voy a poner aquí abajo. A G. Recordemos que con G se mueven, solo se unen A, C. E no se unen. Entonces, vamos a poner. Ok, estamos aquí. Ya tenemos un. Entonces, ahora vamos de A a G. ¿Cuánto se mueve? 1. La carga, ¿cuánto es? De 600. Costo 1. Ahí va. Entonces, aquí ya la estamos viendo un poco más fácil. Entonces, en este caso sería mover, ¿cómo se llama? J. Ok. Una técnica conocida, ¿verdad? Es ir trabajando cuáles son los flujos de carga más altos, ¿verdad? Se me había olvidado ese aspecto. Yo tal vez lo iba manejando de manera directa porque, pues, lógicamente tengo una visión mucho más experimentada de los costos. Pero es cierto, obviemos de por el momento. Entonces, ¿cuál es por ejemplo, son los costos más altos? Por ejemplo, o ya trabajamos la D, ya hemos trabajado en este punto. Pero, como les decía, tenemos que ir trabajando los flujos de carga más altos que existen. En este caso, trabajé esto. Aquí J es 200, pero ya con respecto a C, tengo otros dos que son mucho más amplios. Entonces, yo podría poner aquí a J, por decir algo. J yo me la juego de 1, ¿ya? Pero tengo una carga y me la disminuyo inmediatamente. Pero ahora, cuando yo empiezo a colocar C, por decir algo, C ustedes dónde lo colocarían. En este caso C tiene estos dos cerca de D. Pero miren, la distancia que hay entre C y D ya sería, entre C y G ya sería 2. ¿Ya? Si yo lo coloco acá, también sería 2 la distancia. Entonces, yo lo que recomiendo es esperar J, lo pongo para mientras J aquí, decir algo, quito J, coloco C acá. ¿Por qué? Con C estoy matando C, ¿verdad? Estoy matando G, ¿verdad? Y estoy matando J, que está acá. Igual me hace 1. ¿Ya vieron? Y con respecto a A, solo hago 2. ¿Vieron el punto? ¿Ya? Está muy interesante, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer la ubicación con respecto a eso. Ya ubicamos C, ya ubicamos G, ya ubicamos J, ¿verdad? Solo quedan estos. Entonces, vamos, ¿verdad? Ya estos flujos ya están hechos. Entonces, ahora viene de ¿a dónde? A J. ¿Cuántos serían? 2, ¿verdad? ¿Cuánto es la carga? 200. Costo 1. Ahora vamos de C ¿a dónde? A D. Y de C a G. Y de C
a J. ¿Vieron? Entonces, en este caso, C con respecto a D, J y G tiene 1. ¿Se vieron? 1, 1, 1. Ya, solo AJ tiene 2 porque es cierto, está aquí. ¿Se vieron? Entonces, en este caso, colocamos, ¿verdad? Tenemos de C a D serían 600, de C a G serían 300 y de C a J 200. Aquí cuesta 0. Estamos bien. 200. Ahora, ¿quién me falta? De C a H. Ok. ¿Dónde está H? Vamos a desaparecer H. Y H lo vamos a colocar, si gustan, lo podemos colocar acá. Donde ustedes quieran. Puede ser aquí, aquí. Entonces tenemos de C a J era 400. Estaba confundiendo aquí porque ya está, ¿no? Y de C a H es 200. Algunos. Aquí es donde el valor se pone interesante. 4, 4. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos los valores que nos hacen falta, ¿verdad? De CH, ¿verdad? Serían de E a D y de E a J. Ok. ¿Cuáles son los valores más altos? Ok. De E a D son 100 y de E a J es 500. Entonces, ¿dónde lo puedo poner? ¿No? ¿Sí o no? De E a J, 1. De E a D, 1. ¿Ya vieron? ¿Vieron qué interesante? Es más, por cuestiones de que, por ejemplo, quede en diagonal, revisemos, ¿verdad? Con respecto a J, tiene A, que es 2. Lo tenés acá, lo puedes invertir si querés. Se puede quedar de esta forma también, ¿sí? J. Y lo mismo te da, ¿ya? Con respecto a D, 1. Con respecto a J, 1. Y con respecto a sería A, C es 1, 2. No cambia. Puedes tenerlo así o puedes tenerlo al revés. J acá y E acá. Igual lo mismo te va a dar con respecto a T1 y con respecto a J1. Igual A. Respecto a 1, 2. Respecto a J. No tenemos ningún problema. No hay ningún cambio al respecto. ¿Vieron el punto? Y con respecto a C y J, igual no hay ningún cambio. ¿Ya? Como ustedes gusten llevar. Va en dependencia como ustedes quieran ubicar el resto. ¿Ya? ¿Me entienden el punto, jóvenes? Entonces de ahí ya ubicamos el resto. Vamos a poner aquí, estos son los que generan movimiento. ¿Se vieron? Entonces aquí vamos a poner D, E,
J. Entonces, fíjense otra cosa. ¿Cuánto es el valor? 1, 1. Y el flujo de carga era 100 y 500. Entonces, ¿cuánto es mi eficiencia con respecto? Con 1200. ¿Ya? Interesante, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la distancia de A a J? 2, ¿verdad? 200. Si yo viniera, estos son los valores con respecto al inciso B, que ya saben que los movimientos de E valen $4. Pero si tuviéramos el inciso A, 1, 1, ¿cuál? La eficiencia sería mejor esta opción, porque al final en carga a distancia es el ahorro. De 3.400. Pero influye esto a la hora de valorar, por ejemplo, la distancia de AJ. El flujo es 200. Revisemos aquí de AJ, 200, ¿verdad? Con respecto a J. Si yo trato de acercar J a, yo tendría que mover C de cierta manera. O tendría que mover G de cierta manera. Entonces, al final, el valor de E, ¿cómo se llama? No, no es representativo al final, porque si este valor de 100, aunque sea menor al valor de 200, pero el venir y tratar, perdón, aquí pues donde está la optimización, este valor de 100 con respecto a este valor de 200 es mínimo, porque al final yo tendría que mover valores más grandes, crear distancia entre valores más grandes para poder crear una cercanía. Si no, analícenlo ustedes, ¿verdad? Analícenlo para que vean, este es el ejercicio de la clase práctica. Esta sería la clase práctica 2, caso 4. Creo que así es, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que así queda claro el ejercicio. Todo lo que van a hacer con respecto a cosas. Ah, el otro no. Ok, jóvenes. Espero que esto les sirvan y lo estudien para el examen. No es nada del otro.